raíz del trato indigno y doloroso que debieron soportar cientos de niños, niñas y adolescentes colombianos deportados o expulsados con sus familias por las autoridades venezolanas, la directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, trasladó su despacho a la zona de frontera en el propósito de brindarles protección y todo el apoyo que requieran en defensa de sus derechos fundamentales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ratifica que lo que se produjo durante toda esta semana fue una vulneración cruel, infame, inhumana de los derechos de nuestros niños y niñas colombianos que fueron expulsados injustamente de Venezuela. En Cúcuta recorrió los albergues junto con un equipo de nutricionistas, psicólogos y especialistas, y al escuchar las conmovedoras historias que tuvieron que vivir antes de ser expulsados de Venezuela por orden del gobierno bolivariano, la directora del ICBF les ofreció seguridad y asistencia humanitaria. En este momento tenemos 890 niños y niñas menores de 18 años identificados, son 332 menores de 5 años que ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene atendiendo desde el primer día. En este momento ya tenemos 46 niños en centros de desarrollo infantil. Al dolor de perder sus enseres, viviendas, trabajos, ser expulsados sin el menor respeto y consideración, se suma el drama de muchos padres de familia que tuvieron que dejar a sus hijos en Venezuela. Lo único que queremos es apoyarlos para que logren esa reunificación familiar. Además de esto, tenemos 154 familias, 299 niños que todavía están en Venezuela y que su papá o su mamá están en Colombia. Ellos claman que no les destruyan sus hogares, que los dejen volver a reunir, que les permitan reencontrarse con sus hijos queridos, a lo que la directora del ICBF se comprometió a gestionar con la Cancillería la solución a esta angustia, de tal manera que recuperen el derecho a tener una familia. Estamos trabajando con las familias porque muchas tienen miedos, porque los amenazaron desde Venezuela diciéndoles que les íbamos a quitar a los niños. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a todos los familiares. Se están haciendo todas las gestiones ante el gobierno venezolano para poder reunificar estas familias, porque no hay derecho que existan niños y niñas que estén en Venezuela sin sus papás, o al contrario, estén niños acá y sus papás en Venezuela. Mientras tanto, los niños que sí pudieron vivir con su familia están siendo atendidos en los centros de desarrollo infantil de Cúcuta y otros permanecen en los albergues, pero con el compromiso de las autoridades y del ICBF de un pronto regreso a las aulas. A diario, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su equipo de colaboradores se hacen presentes en los albergues para el acompañamiento a las familias, entrega de alimentos, bienestarina y fundamentalmente para asegurarse que los niños sean bien atendidos. Sobre el tema de nutrición, estamos entregando las raciones de alimentos que se requieren para que ningún niño sufra de hambre. Entregaremos toda la bienestarina líquida que se requiera durante el tiempo que los niños y niñas estén en nuestros albergues, y se les hará el control de peso y talla a todos los niños para que ningún niño sufra de desnutrición. Además, una brigada médica se puso al frente de los niños para prevenir, junto con las autoridades, que se presenten algunas enfermedades ante la concentración de familias en los albergues. Tenemos en este momento 10 unidades móviles en norte de Santander atendiendo a todas las familias. Esto suma 41 personas de bienestar familiar, más todo el equipo de la Dirección Regional de Norte de Santander, que todos están en este momento trabajando con toda la pasión y con toda la entrega para que ningún niño sufra en estos albergues. Otros que sufren los rigores de la deportación o expulsión son los adolescentes. Muchos de ellos se quedaron sin sus padres, familias, amigos y amigas más cercanos. Tenemos además 8 defensorías completas de familia para que constaten la vulneración de los derechos y garanticen
los derechos de los niños y niñas. ¿Cuáles son los derechos que estamos verificando? En primer lugar, los de salud, los de educación y obviamente alimentación. Dentro de estas carpas se encuentran familias que hasta hace pocas semanas tenían su casa y trabajo en Venezuela, en donde en el día a día sudaban literalmente la gota para sacar adelante a sus hijos. Una niña de 12 años se me acercó y me dijo, llorando, muy exaltada, que ella no entendía qué era lo que estaba pasando, que su papá era bueno, que su papá no era un ladrón, que su papá no era un bandido, que no entendía por qué los habían expulsado de tal manera, que no entendía por qué estaban en el lugar en que estaban y que no entendía por qué la habían dejado sin su muñeca. Eso fue lo que encontramos y lo que hemos constatado de muchas historias que nos han contado los niños y niñas que se encuentran hoy en día en los albergues. Tras la decisión de las autoridades, el gobierno colombiano y sus entidades como el ICBF les ha dado una luz de esperanza. Nosotros tenemos proyectos en Cúcuta y en todo el país. Necesitamos mano de obra, los capacitamos o que los capacita el SENA y los contratamos inmediatamente. Y así hay otras empresas que también se han ofrecido y hay el Servicio Público de Empleo. Ahora le pedimos al Ministro de Trabajo y al director del SENA que nos explique. Está operando para poder ofrecer el empleo. A los padres de familia, la directora del ICBF les recomendó estar muy atentos y vigilantes de sus hijos para evitar que sean víctimas de quienes suelen aprovecharse de estas dolorosas circunstancias. Las zonas aledañas a los albergues siempre tienen que estar acompañados por un mayor de edad, por un familiar, y sobre todo cuando los papás y las mamás tengan que salir a hacer una vuelta, es fundamental que a los niños y a las niñas las dejen en cuidado de una persona del bienestar familiar y no los dejen con extraños. Estamos trabajando con todas las familias estos temas para que cada vez reforcemos más la seguridad de nuestros niños y niñas, pero dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, que tenemos a todas las personas del bienestar en los albergues protegiendo a nuestros niños para que no vayan a tener ninguna vulneración ni ninguna revictimización de lo que ya han sufrido en la frontera. Los niños junto a su madre o a sus hermanitos pasan el día, la noche, juegan y aunque reciben el alimento, el alma parece partirse y el corazón se arruga a la pregunta de ¿hasta cuándo van a tener que soportar esta situación? Cada historia que oí hoy en cada albergue rompe el corazón y sin duda alguna no nos deja otro descalificativo que el trato cruel, inhumano, injusto e infame que se produjo en contra de nuestras familias colombianas. Ellos no entienden de política, no entienden de por qué de un momento a otro fueron expulsados y de cómo el presidente de un país amigo tomó una decisión tan agresiva para con ellos. Lo peor es que no solamente se produjo vulneración frente a nuestros niños colombianos, sino también a niños y niñas venezolanas que hoy en día se encuentran en el país. La crisis humanitaria condujo a 20 embajadores acreditados en Colombia a desplazarse a la zona fronteriza para conocer de primera mano la realidad de la situación de las familias, niños, niñas y adolescentes expulsados del vecino país. Es fundamental que el mundo entero se entere de la situación que están pasando muchos colombianos y venezolanos. Todas estas personas que se encuentran en los albergues sin sus pertenencias, sin sus familias. Es muy importante que el mundo conozca la realidad de lo que está pasando acá. Necesitamos que muy pronto se tomen acciones frente a esta vulneración de derechos, no solamente de familias, sino de niños y niñas. Pero no todo está perdido, porque aquí en Colombia, en su país que los vio nacer o los acogió, su gobierno y entidades como el ICBF les ofrecen cariño, protección y el apoyo necesario que les garantice el respeto a sus derechos fundamentales.